Yo creo que se me ve bien, se me escucha. Carla, Hola, ¿cómo buenos estás? días. Muy bien, Buen- buenos días en buenos Honduras. días para nosotros y buenas casi noches para ti. ¿Cómo ¿Qué tal? estamos? Bien, Bien, ¿y sí, tú qué estamos tal? aquí. Bien, estamos aquí, te decía, oscureciendo ya en España, con el cambio de hora. ¿Qué horas Ya son hemos allá entrado, ahorita? pues son las 6:30, pero ya ha estado oscurito, oscurito. Mira, qué bueno. Qué gusto estar aquí contigo. Un placer, la verdad que tiene muchas ganas. Igualmente. Hoy, bueno, vamos a recordar un poco, estos días veníamos hablando mucho de transgeneracional, de ese estudio, del análisis de todo lo que, bueno, todos los conflictos, los dramas, las emociones, las actitudes que ocurren en un clan familiar y cómo repercute esto a las siguientes generaciones, ¿no? Cuando hablamos de transgeneracional, hablamos de una herramienta que nos invita a esa acción, ¿vale? A tomar conciencia y a revisar esos patrones que heredamos de nuestro árbol y que en nuestra vida pues, causan dificultades. ¿Te parece el transgeneracional a ti, que ya lo conoces? Me encanta. Me he dado cuenta, he descubierto tantas cosas buenas como malas. Y también he podido observar y podido ver que así como podemos tener debilidades de nuestro clan, que venimos jalando durante generación en generación, también podemos sacar el potencial de nuestros ancestros. Porque así como tuvieron cosas que nos pudieron haber hecho daño inconscientemente, también tuvieron mucho potencial. Entonces hay que tratar de conocer primero tus ancestros, aceptarlos, verlos, saber que están ahí, saber que tú vienes de ahí, que no eres un ser independiente, que si ellos no hubieran existido, tú no estarías acá. Entonces, venerarlos y respetarlos de la manera que se lo merecen, al menos saber, ser consciente de que existieron y que estuvieron antes que ti. Ujú. Estamos heredados por esa información, pero bueno, somos ese conjunto de recuerdos emocionales, de recuerdos personales, de recuerdos familiares, pero no somos su historia. Así es. Ahí está. Hay una lealtad, hay una fidelidad a nuestro clan, pero cuando empezamos a tomar conciencia, eh, tomamos esos recursos también, o muchas veces somos nosotros los que llevamos esos recursos, esa luz al árbol. Sí, pero eso es cuando cuando estás consciente, cuando estás despierto. ¿Y por qué no les explicas un poquito a las personas que no saben qué es, que no están despiertos, que no tienen idea de qué es un transgeneracional? Porque digamos aquí en mi país casi no lo conocen. Entonces casi esa técnica no se conoce mucho, son pocas las personas que lo conocemos. Bien, pues como decía antes, cuando hacemos el transgeneracional, la verdad que vamos a partir de un síntoma, vamos a partir de una limitación que tengamos en este momento. Puede ser, pues, desde un conflicto con la abundancia, un conflicto de relaciones, un conflicto de pareja, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es dónde se programa esa historia. Como decía, por fidelidad a mi papá, por fidelidad a mi abuela, a mi abuelo, voy a heredar una información y por esa pertenencia y fidelidad que le tenemos al árbol, vamos a repetir esos patrones que se vivieron anteriormente, vamos a repetirlos, es decir, hacer lo mismo, o vamos a reparar, vamos a hacer lo contrario, ¿vale? Muchas veces, cuando hablamos de conflictos de parejas, vamos a revisar cómo fueron las parejas en papá, mamá, en los abuelos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió ahí para ver qué estoy proyectando ahí? Si yo tengo una herida con mi papá, una herida con mi mamá, posiblemente en mi pareja, para revivir, para pertenecer, para tener esa fidelidad a mi árbol, voy a repetir esos patrones que repetían papá o mamá. Lo mismo Sí, sucede con conflictos de dinero, conflictos de abundancia, ¿no? Hay que revisar en el árbol el sistema de creencias, que en mi árbol, ¿qué significa tener dinero? ¿Vale? Si tener dinero en mi árbol es malo, si el dinero es sucio en mi árbol, si el dinero en mi árbol es traición, ¿vale? Voy a tener limitaciones o dificultades en mi día a día para ganar dinero. Quizás pueda tener un trabajo y no llegar al final de mes, por ejemplo.
¿vale? Quizás hay una creencia de que el dinero es sucio en mi familia, o que el dinero no cae de los árboles. Es muy típico aquí en España, nos decían mucho cuando los papás cuando éramos pequeños y les pedíamos cosas, que el dinero no cae de los árboles, ¿vale? Es decir, que no, Entonces ya no puedes gastar. te crean ese patrón de carencia, de que Efectivamente. no se puede conseguir tan fácil. Que hay o que una de las creencias más habituales que te pueden encontrar es el sacrificio, como acabas de decir, ¿no? Que tener dinero cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a tener trabajos sacrificados, ¿vamos? Nos vamos a sacrificar para conseguir el dinero. Cosa que es todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a comprender y a trabajar nuestro árbol, empezamos a, cuando quitamos todas esas información inconsciente que le damos, lo que hacemos es empezar a conectar con el ser, con la esencia. Y lo que vamos a hacer es conectar con ese propósito de vida, con lo que yo realmente he venido a hacer aquí. Cuando yo estoy conectado con ese propósito de vida, el dinero fluye, la energía del dinero fluye. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que he venido a hacer, porque mi trabajo no me requiere esfuerzo, ¿vale? Sale de dentro, sale de esa vocación, de ese conectar con el propósito de vida. Y en Así el que árbol, perdón, una preguntita que me dio. En el árbol, la abundancia, ¿a quién representa? ¿Al femenino o al masculino? bueno, la abundancia se suele coger de mamá. Es Sí. mamá quien, ¿vale? Papá es la parte más racional, ¿vale? Papá es el pensamiento, es la fuerza, es el esfuerzo, pero la abundancia es mamá la que provee. Ujú. Qué Entonces hay bonito. que revisar conflictos y creencias que tenga, sobre todo por mamá, por ejemplo. Ok, ¿Vale? Y para la ok. gente que no está viendo si tiene conflictos de abundancia, vamos a revisar qué creencias tenía mi mamá referente al dinero, cómo se vivió el dinero. ¿Vale? La gente con negocios que tiene lo de las pérdidas, vamos a ver si en nuestro árbol hay memorias de pérdidas, hay traiciones entre hermanos, por tierras, por casas. ¿Vale? Va a tener mucho que ver y por lealtad a mi árbol voy a tener esas limitaciones, ¿no? Mirar el árbol desde esta conciencia, ¿vale? Trabajar el árbol de esta conciencia, desde esta esencia, lo que hace es permitirnos no solo conocer nuestra historia, no solo conocer nuestras raíces, sino enfocarnos más en la solución, en lugar de en el conflicto. ¿Vale? Aquí no hay juicio, aquí no hay ni buenos ni malos. Hablaba el otro día cuando hablábamos de los dobles. Un doble es un ancestro del que yo heredo información. No es ni bueno ni malo. ¿Vale? Voy a tener la tendencia a repetir o la tendencia a reparar. Pero no es ni bueno ni malo. Vamos a coger la historia, vamos a ver la emoción que se queda anclada ahí para poder llevar también ese recurso al árbol. Qué interesante, ¿no? Esto es fascinante. A mí en lo personal me encanta. Me encanta. Me Bueno, pues encanta. fíjate que cuando hablamos de, ahora cambiamos a los duelos porque están muy relacionados con el árbol, ¿no? Tenemos un concepto de que cuando escuchamos duelo, automáticamente nos viene la palabra pérdida por fallecimiento, ¿vale? Pero un duelo realmente abarca mucho más que eso. Un duelo contempla cualquier tipo de pérdida, ¿vale? La pérdida de una mascota, la pérdida de Sí. un trabajo, la pérdida de un estatus social, ¿vale? O incluso la pérdida de una parte de nosotros, ¿no? Bien física, un miembro, o bien psíquica, ¿vale? Yo tengo una teoría contemplada de la pérdida o el duelo por la pérdida de uno mismo. Cuando nos metemos en este camino de conciencia y vamos conectando con el ego y vamos matando, desmascarando al ego y le vamos matando una parte que fuimos nosotros. Y eso Sí. también, ahí también se puede perder, Ahí también vivir. a mí me parece que en la vida nosotros tenemos muchas muertes, pequeñas muertes. Pasamos por muchos duelos en toda nuestra vida. Lo que pasa es que uno generaliza y uno cree que el único duelo que pasa y que va a suceder es el duelo por la muerte de un ser querido o por tu propia muerte. Pero en general nosotros vivimos teniendo pequeñas muertes en la vida. Y fue eso que tú mencionaste, la pérdida de alguien que se quiso, la pérdida de una mascota, inclusive cuando ya dejas de ser algo que fuiste,
tienes para cerrar ese ciclo, tienes que darle un duelo a esa parte de ti que ya no está. Ujú. Entonces, me parece que uno siempre está viviendo con duelo y muerte. No sé, Es que es tú lo eres el mismo. que sabes, es un ciclo. Vida y muerte, muerte y vida, estamos hablando del mismo estado, nada más que de formas diferentes, ¿no? Cuando Sí. hablamos, por ejemplo, del duelo en el transgeneracional, ¿no? Por ese inconsciente, el consciente familiar lo que hace es depositar, como hemos dicho antes, en valores, actitudes, y también lo que hace es asignarnos tareas, ¿vale? Una de las tareas que nos puede asignar nuestro clan familiar en referente a los duelos puede ser, bueno, fallecimientos, duelos no resueltos, por fallecimiento, por muertes inesperadas, ¿vale? Por cosas que han sido dramáticas, por cosas que han sido calladas, por secretos que han sido callados, ¿no? Entonces muchas veces podemos heredar un duelo de nuestro árbol, una muerte simbólica. Y eso en las personas, ¿cómo se representa para que las personas que nos están escuchando identifiquen cómo ellos tendrían en su vida un duelo no resuelto? ¿En qué ámbito Bueno, de su vida se manifiesta? tú antes me hablabas de muertes, ¿no? La muerte puede ser real o simbólica, Ujú. ¿vale? Yo puedo estar muerto en vida, Sí, ¿vale? Con lo cual, un gesto o un detalle de una persona que puede estar cargando un duelo puede ser con una tristeza no reconocida, una tristeza profunda, ok. ¿vale? Sin saber el por qué la Hay tiene. personas que viven con un duelo continuo. Mira, precisamente esta semana en consulta tenía un caso de una persona que tiene miedo a morir, ¿vale? Viene a consulta por un miedo muy fuerte a morir. A partir de un suceso, con un sobresalto con un animal, ¿vale? Desarrolla o conecta con un miedo a morir. No hay fallecimientos aparentes, no hay fallecimientos en su árbol recientes, papá, mamá, los abuelos, ¿vale? No hay abortos, que también puede ser una forma de traer, de vivir un duelo, llevar un yacente dentro de lo que es el Ujú. árbol. Pues cuando empezamos a trabajar el árbol y a sacarlo, ya es doble de mamá, doble de fecha, o sea, doble por nombre, se llama igual que su mamá, doble por nombre por su abuela también, se llama con el mismo nombre. Pues resulta que la abuela pierde un hijo con 3 meses. Nace y a los 3 meses muere el niño. Ujú. ¿Vale? Eh, el niño, empezamos a hablar, parece ser que sí, que está heredando el duelo, la parte no resuelta, ¿no? Esa muerte, el niño que nace a los 3 meses muere, ese drama que se vive ahí. Pues es curioso que el hermano de la abuela se suicida. Y el niño se llama igual que el hermano, Que se suicidó. que se suicidó. Pero más Wow. Inri, más muerte todavía, es que cuando empezamos todo esto sale en consulta. Estamos haciendo el Ujú. árbol y cuando de repente tal, la persona, bueno, la pareja de esta persona trabaja en una funeraria. Es que todo ¿Vale? está ligado. Para que veamos cómo el universo nos va poniendo delante las situaciones, las personas, para que nosotros tomemos conciencia de esa información inconsciente, de esa Y la limitación reparemos. y podamos trascender ese duelo, que en este caso venía un duelo heredado de una persona que no es desde siempre, es en un momento en concreto en su vida. Ujú. ¿Y los presentimientos qué son? Que alguien está preguntando de los presentimientos. Bueno, Lo que los sientes. presentimientos... ¿Lo qué? Lo que tú sientes cuando a veces dices, tengo un presentimiento. Bueno, puede ser nuestra intuición también, ¿vale? Muchos de esos presentimientos se convierten en verdades o en certezas, ¿vale? Ocurre mucho con los sueños. La gente que a través del sueño conecta con algo que va a suceder. Se le adivina, puede ser o bien que conectan con su alma o bien con su guía, ¿vale? O que tienen esa herramienta, ¿no?
un presentimiento que acaba siendo verdad, me invita a tener confianza en mí mismo, en mí misma, y confiar en ese poder que se me está dando. Confiar o miedo, porque hay personas que cuando tienen esos sueños premonitorios les da terror, les da miedo porque saben que van a suceder. Yo creo que tienen que aprender a manejarlo. Tienen que aprender Manejarlo a como una... gestionarlo. ¿Vale? Todas las herramientas que tenemos bueno, muchas dan miedo. A veces, yo me acuerdo que en ciertos momentos, cuando estamos hablando de un tema que es la muerte, Sí, por ejemplo, el tema de con la muerte van los desencarnados, esas almas que acaban de fallecer, ¿vale? Las personas que nos dedicamos a comunicar con desencarnados, ¿vale? A acompañarlos, a la familia a hacer el duelo y a los desencarnados a cruzar a la luz, pues muchas veces te tienes que acostumbrar a trabajar con ese tipo de... Hay gente que prefiere no verlos, hay gente que solo los escucha, ya cada uno se adapta un poco a, a la a forma. su forma, a su forma de trabajar. Pero miedo siempre da lo desconocido, Carla. Sí. ¿Vale? Aquello que nos Preguntan da también miedo. que cómo, perdón, que cómo se puede desvanecer un sueño no deseado. Esos son miedos internos que la persona tal vez lo está manifestando en sus sueños. Yo más Pero tú que... A ver, qué sabes, si es continuo, yo me puedo programar para dormir, ¿vale? Puedo coger y visualizar cómo quiero que sea mi sueño, qué me puedo encontrar en mi sueño. Pero si hablamos de sueños de este tipo y no son un ataque, no son ataques psíquicos, ¿vale? No corremos ningún peligro, yo invito a experimentar, porque quizás estamos desarrollando o estamos conectando con algo para desarrollar algún tipo de herramienta interna. O sea, sí, el miedo roba sueños, es como la culpa, el miedo impide. Entonces hay que ser valientes. sí. Y atreverse, usar tus dones, usar tus dones. En esto, en nuestras sociedades, no sé cómo será en España, pero la muerte es vista como un tabú, no es vista como algo que va a pasar, que va a suceder, y las personas no abrazan la muerte como lo que es, sino que al contrario, no lo ven como esa trascendencia, como algo que va a pasar, que es la única certeza que tenemos, que nos vamos a morir algún día. Entonces las personas viven con terror, viven con miedo. ¿Cómo les ayudas tú a que puedan ellos ver la muerte de la forma como lo que es, algo natural, igual que el nacimiento, la muerte es natural. A ver, sabemos, si hay algo que sabemos cuando nacemos, ¿vale? Entonces no sabemos cuándo vamos a morir. Además tenemos la creencia de que vamos a morir de mayores, de viejitos, ¿vale? Yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esto, todas las personas que han tomado conciencia, es porque en su vida personal han experimentado la muerte, ¿vale? La muerte no de viejito, sino de alguien joven, de un accidente, de un suicidio, y a partir de ahí eso te hace tomar conciencia. Eh, las creencias sociales, las creencias familiares, las creencias religiosas, ¿vale? Todo esto lo que hace es programarnos inconscientemente para vivir la muerte desde un proceso de dolor y desde un proceso de miedo y de sufrimiento, ¿vale? Que eso es una suma negativa de emociones que nos va alejando todo lo contrario, nos va alejando de poder vivir este proceso de una forma tranquila, de una forma armoniosa, ¿vale? Cuando me preguntan, llegada a la muerte, pues llegada a la muerte tú tienes que tener algo cultivado, ¿vale? Tenemos Claro, que prepararnos, como estoy diciendo, no solo ser conscientes de que podemos morir en cualquier momento, sino tenemos que prepararnos para saber morir, ¿vale? No se nos facilitan herramientas, no se nos facilitan recursos conscientes para poder afrontar este proceso de muerte, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que es un proceso por el que vamos a pasar todos. todos. Y debemos, las personas también tienen la creencia de que cuando uno pasa la luz, se vuelve bueno. Si tú fuiste un ser acá despiadado, un ser malo, y te mueres, te vuelve bueno. Pero la gente debe de tener la conciencia de que como somos acá, va a ser allá, que solamente cambiamos de estado, cambiamos de plano, pero no es que entramos, morimos y ahora somos buenos. Porque yo me he fijado que cuando una persona muere y tal vez fue una persona mala que hizo mucho daño,
toda la gente dice, es que era tan bueno, era tan lindo, era un ser de luz, era un ser especial. Entonces digo yo, ¿cómo la Aquí, muerte te santifica? aquí tenemos un refrán para esos casos, es tanta paz encuentres como paz dejas. Para esos casos de gente tormentosa en vida. ¿Vale? Tanta paz encuentres como paz dejas. A ver, es un tránsito. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos a vivir una experiencia. ¿Vale? Así es. Nosotros cuando venimos a este plano, venimos con una herida, con un aprendizaje a tomar. A veces es autoimpuesto, se nos autoimpone de vidas pasadas, de pactos, de contratos, de cosas que llevamos. Pero yo vengo aquí y se me van a dar las circunstancias que mi alma ha elegido pues para conectar. Si yo vengo a trascender mi herida de rechazo, me voy a encontrar con una familia donde me rechacen, una familia donde los miembros se rechacen, donde hayan conflictos de identidad, ¿vale? Para que yo pueda conectar con esa información, ¿vale? Pues yo vengo a trascender vengo a hacer un viaje, ¿no? Entonces, en ese viaje, cuando yo llego al final saco mis cuentas. Si yo al final de ese viaje no he tenido esa conciencia, si yo al final de ese viaje no he hecho nada, pues cuando me separo de mi cuerpo me quedo que tengo que volver a aprender, ¿vale? Muchas almas cuando fallecen no saben que han fallecido, los casos de los suicidios, los casos de pues un accidente, una muerte repentina, muchas veces esas almas no saben que han muerto. Y siguen Cuando teniendo hablamos, su vida normal y no se dan cuenta no, que están muertos. se quedan anclados, ¿vale? Cuando tú, como hablamos de trabajar, ¿qué es lo que hay que trabajar, no? El apego, el apego a las personas, ¿vale? A las El apego cosas. a nuestro cuerpo, a lo que creemos que somos, que hemos sido. Por eso decía conciencia, porque si yo durante toda mi vida eh, planto esa semilla de conciencia, de desarrollo, llegado ese momento no me va a costar trabajo dejar un plano para ir a descansar, para trascender, para lo que sea, ¿vale? Con los duelos sucede lo mismo. Cuando hay un duelo no resuelto, si una persona fallece y yo me anclo con la tristeza, con la pena, yo a ese alma puede ser que no la deje irse y se me queda aquí anclada, ¿vale? Y eso también es lo que han confundido las personas cuando hacen un ritual. Ahorita que estamos en el tiempo de celebrar la muerte, de hacerles homenaje, recordar nuestros ancestros, las personas, en vez de mandarles luz, porque esto están celebrando su nuevo estilo de vida, una vida. Y las personas, en vez de anclar a sus parientes, en vez de mandarlos a la luz, en vez de decirles que busquen la luz, se quedan diciéndoles, no te vayas, quédate, te extraño, no me dejes. Entonces eso hace que se ancle el ser aquí. No sé qué piensas tú de eso. Es así como lo estás diciendo. No los dejamos marchar. Ahí, fíjate, ahí hablamos de acompañamientos a la luz. ¿Vale? O bien cuando la persona ha fallecido, o bien cuando sabemos que va a fallecer. Hablábamos antes de los tipos de las clases de duelo, ¿no? Está el duelo anticipado, ese duelo que puede empezar a darse cuando nos diagnostican una enfermedad terminal, ¿vale? Yo puedo comenzar a vivir un duelo ahí, en ese diagnóstico. Hay que afrontar, trabajar ahí. Yo desde consulta, los casos que he tenido, acompañar a la persona a ese proceso de llegar a la muerte y al que se queda ese proceso de duelo, de no dejarlo para que se pueda ir. Un alma, si te está viendo casos de padres que no se pueden ir porque dejan solos a sus hijos, o de sus hijos, esa sobreprotección que tenemos, y fallecen, consiguen fallecer, pero luego se quedan anclados aquí todavía. Es Estaba bueno haciendo poner una velas para pregunta. desencarnados. Ajá. Vale, velas para desencarnados. A ver, yo no soy partidario, ¿vale? Yo tampoco. Estamos hablando de dar luz, ¿vale? Bueno, acompañar a nuestros seres queridos. Tenemos
lo que acaban de poner ahí, ¿no? Poner una vela. Vamos a ver, si yo estoy, o lo que pretendo es enviar un alma a la luz, acompañar un alma a la luz, ¿vale? Si yo le pongo una vela, le estoy poniendo la luz aquí, Exacto. ¿vale? Yo siento que estoy haciendo todo lo contrario, lo estoy anclando. Anclando, así es. Velas para hacer limpiezas, para protegerse, ¿vale? Las velas siempre con una intención. Yo siempre digo, las velas hay que ponerlas siempre con una intención. El mero hecho de hacer la intención ya le estás pidiendo al universo. La vela potencia la acción que estás haciendo, ¿vale? Si yo te estoy poniendo una vela para darte luz, la luz te la estoy dando aquí, Exacto. Y estás ¿vale? atrayendo esa alma de por sí estaba anclada. Y ya si le pones sus velitas, va a decir, acá es mi lugar, acá pertenezco, acá me quedo, no me voy. Se puede acompañar a nuestros seres queridos, se puede acompañar desde el momento de la muerte o después en estos días, se puede acompañar con palabras, ¿vale? Un tip que podemos dar, ¿no? Para que la gente aproveche hoy esto. Simbólico, el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. Para el inconsciente todo es real. Da igual que yo le escriba una carta y la lea, para mi inconsciente, da igual que lo tenga delante o que no lo tenga delante. Para mi inconsciente está delante. La Entonces, energía si también, hay... la energía. Energía es Correcto. energía, somos energía. Si yo ya de por sí tengo en cuenta esto, vamos a cambiar la energía. Fíjate, la energía del duelo, la energía de la tristeza, ¿vale? La energía de la depresión, vamos a cambiarla por la alegría. Podemos escribir una carta a nuestro ser querido ahora, en esta época, por ejemplo. Bueno, pues ese papá fallecido, esa mamá, ese abuelo. Una carta recordándolo, pero recordándolo la experiencia que vivimos con él, dándole las gracias por el tiempo que ha compartido con nosotros, lo que nos ha enseñado, ¿vale? Desde esa positividad, ¿no? A la hora de despedirse de un ser querido en este plano es lo mismo. Es mucho más fácil esos últimos días cogerlo de la mano, ¿vale? No hace falta muchas veces ni palabras, el mero hecho de cogerte de la mano, el mero hecho de acompañarte así, ¿vale? El contacto. ¿Vale? Eso les da tranquilidad, le está dando amor. O sea, lo único que hacemos es dar, tú lo has dicho, energía a través del amor, energía a través de la comprensión. Las palabras ¿Vale? positivas, las palabras Palabras que le positivas. ayuden a sentir seguridad en ese tránsito que está teniendo su alma, a sentirse seguro, a sentirse de que va a estar bien, de que no va a estar, que no se sabe porque nadie sabe dónde vamos, pero que a dónde va a estar bien. Uh-huh. Y que debe Es, de procurar y pedir y envolverse y saber que es luz y que vaya a la luz. ¿no ves lo bonito que es? ¿No? Yo siempre decía cuando empecé a hablar de los duelos antes del confinamiento, partiendo de una de las experiencias más bonitas que a mí me ha pasado, que es la de poder acompañar a seres familiares, a mis seres queridos, a cruzar a la luz. Y a los Qué que se quedan bonito. en ese proceso de duelo, ¿no? Es algo doloroso por la ignorancia, ¿vale? Por la gestión de las emociones, pero al mismo tiempo es algo que es mágico, ¿no? El poder decirle a ese ser querido gracias y darle el permiso de que, como tú dices, vaya a la luz y acompañarlo y estás ahí en ese acompañamiento. Se van mucho más tranquilos, se van de forma muy rápida. Y sobre todo, si al mismo tiempo haces eso y lo que el entorno, ¿no? Porque luego está la parte de los velatorios, que es muy Sí, típico ahora el Día de los Santos, ¿vale? Y vas sí. al cementerio y, bueno, te encuentras gente que ha fallecido hace unos meses, que los familiares aún siguen en alguna etapa del duelo. Quizás no Sí, la negación ni la rabia, pero a lo mejor ya pasado el tiempo están en esa depresión, en esa tristeza, ¿no? depresión. Ese tipo de energía no es nada favorable a la hora de, ya no de acompañar, sino a la hora de De, recordar. de, exactamente. Acá preguntaba Susana si la pérdida de un bebé, en la pérdida de un bebé al nacer se hace lo mismo, hacerle una carta. A ver, cuando hablamos de pérdidas, si es al nacer, está aquí, y si es un aborto, está aquí.
Si, por ejemplo, si hay un aborto antes de mi nacimiento, ¿vale? Se cuenta, mi mamá tendrá 2 hijos. Las pérdidas siempre se cuentan, ¿vale? Porque si no estamos excluyendo, ¿vale? Entonces, se puede hacer una carta de liberación a ese, y dar un lugar a esa alma, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues cogemos un papelito, lo siento, te amo, perdóname, y por detrás le escribimos unas palabras a ese alma, a ese niño, a esa niña. ¿Vale? Unas palabras de amor, unas palabras de agradecimiento. Gracias por haberme elegido, gracias por haber coincidido, ¿vale? Yo debo de seguir mi camino y tú el tuyo. Encantada de volver a conocer contigo, de volver a encontrarnos, si esto tiene que ser así, si no, gracias. Y podemos quemar ese papelito. ¿Vale? Es un acto simbólico para nuestro inconsciente, liberarnos del duelo y para, de una forma, acompañar ese alma a la luz. Sí. Ayudarle a que cruce, ¿vale? Porque ese alma se puede quedar también encarnada. Yo aquí podría entender que esa alma ha decidido encarnarse, pero luego no ha sido su momento y ha vuelto. Pero a los que nos quedamos aquí no. Y cuando esas almas se quedan pegadas en el campo energético de una persona, puede suceder, ¿verdad? Sí, a ver, ¿quién no ha ido a un tanatorio o a un hospital y ha venido cargadito? Sí. ¿Vale? Cargadito Entonces, con alguien. ha venido cargadito. Ha venido. A ver, hay que tener en cuenta que es como con las energías de cuando nos hacen magia, las entidades, los desencarnados, todo esto se nos puede pegar. Uno, porque nos dediquemos a esto y sepamos dar luz, entonces puede ser que nos reconozcan y nos pidan ayuda, el caso del hospital, el caso del tanatorio, y dos, en los mismos casos, nuestra vibración, nuestra energía. Si yo vibro en la tristeza, si yo vivo en el duelo, es energía de desencarnado, es energía de muerto, con lo cual se me van a pegar los muertos, ¿vale? Si yo vibro en el miedo, hablamos de entidades, si vivo en la rabia, en el enojo, si esas son las emociones que yo tengo, pues ahí voy a ser presa de entidades, ¿no? Todo... Que se alimentan de esas emociones. Claro, todo va en base de nuestra, por eso decía, conciencia. Hay que cultivar un proceso de conciencia, trabajar el apego, ¿vale? Todo eso hace que mi nivel de vibración sea alto, mi nivel de energía sea alta, ¿vale? No se me pueda enganchar ese tipo de cosas. Normalmente en ese tipo de casos, pues hay que hacerse una limpieza energética, ¿vale? Si el desencarnado es familiar, pues aquí sí que deberíamos de acompañarnos, ser acompañados por alguien que comunique para ver ahí ese desencarnado y darle luz. Así Bueno, cuéntame, que yo tengo muy... Carla, yo tengo mucho interés por la... ¿Tienes preguntas ahí? A ver, ¿tienes preguntas? Venga, pues dime. Cuando el duelo se hace patológico, ¿cómo se puede ayudar a esa persona? A ver, hay que centrarse en la pérdida. ¿Vale? Hay que ver qué tipo de pérdida hemos tenido. El duelo va a tener varias fases, ¿no? Desde el primer impacto, hablamos de la negación. Lo primero que cuando ante la muerte, lo primero es negarlo. No puede ser, no, yo tenía que morir antes, era muy joven, ¿vale? Negarlo. La segunda fase del duelo nos vamos a encontrar en el enojo, la rabia, ¿vale? Pero estas son etapas en las que no podemos mantenernos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo negar o me puedo o estar enfadado continuamente ante algo que yo ya no tengo. Es decir, yo a la semana físicamente esa persona ya no está. En el caso de una pérdida de un trabajo, como decía antes, un duelo por una pérdida del trabajo, a las 2 semanas yo ya no voy a trabajar. Entonces voy cambiando de fase del duelo. Lo más típico, en ese caso que nos estaban preguntando, es quedarse enganchado
es la depresión. Un duelo puede durar un día o toda una vida. Así Depende es, de trabajarlo nosotros, depende del nivel de conciencia que tengamos nosotros. ¿Vale? así es. Entonces, yo ahí trabajaría el duelo, trabajaría primero la pérdida, ¿vale? La fase, reconocer la fase del duelo en la que me encuentro para poder luego llegar a la aceptación y a la comprensión, a poder soltar esa Así pérdida. Pero para soltar la pérdida tengo que integrar esas emociones que quedan ancladas ahí. Ujú. Perfecto. ¿Qué ibas a decirme? Que no te dejé Que, hablar, que, perdón. que teníamos, que una de las cosas que más me choca entre vosotros y nosotros, en estas creencias de la muerte aquí en España, tenemos el Día de los Santos. Entonces, 2 o 3 días antes visitamos el cementerio para poner las Así flores, también. Ujú. ¿vale? Pero a mí me encantan las mesas de muertos, los Sí, días de pero muertos. esas mesas de muertos son lindas y esas las hacen en México, que México celebra la muerte de una forma tan bonita, le da otro sentido a la muerte. Es alegría, es recordar con música, es recordar con flores, es recordar a nuestros seres que ya no están con nosotros de forma bonita, hablan de las cosas, hacen un altar que les ponen una flor que se llama cempasúchil, que acá la tengo, ¿ves? Para que la miren. Es esta flor que según la tradición, esta flor ayuda a cruzar a las personas. El color, el aroma, ayudan, según la tradición que tienen ellos, es que les ayuda a cruzar, a encontrar la luz, a irse. Y el altar representa recordarlos, que son recordados. Y según la tradición, ese día las almas tienen permiso de venir a visitar a sus seres queridos. Entonces tú ves en esos altares preciosos, ves comida, lo que le gustaba, si le gustaba tocar guitarra, su guitarra. O sea, ponen en el altar todo lo que la persona disfrutaba cuando estaba en vida. ¿Por qué? Porque según su creencia, ese día ellos regresan. Es el único día que tienen permiso para regresar a visitar a sus familiares. ¿Y Entonces todo ese día, hay peligro de que de esa visita el alma se quede aquí o no? pues yo creo que sí, dependiendo el tipo de festejo, porque es lo que dijimos antes. Si tú estás festejando la vida que ahora tienen, porque es otro tipo de vida, diferente, o sea, es en otro plano, es una vida en otro plano, pero el alma sigue viva. Acá lo que se perdió fue el cuerpo físico, que es el vehículo que transporta nuestra alma mientras estamos vivos. Pero ya en ese lugar, sea donde sea, porque nadie sabe, pero no creo yo que el alma se desvanezca al morir. Debe de haber algún lugar donde se va, en ese lugar mandarles luz, que esta celebración sea para dar alegría, para decirles vete en paz, disfruta, busca la luz, todo va a estar bien, pero no para dejarlos poner su ropa y no te vayas, quédate aquí. O sea, en México lo celebran la muerte como algo normal, como algo natural. Inclusive fueron las religiones las que empezaron a hacer el temor a la muerte, de que la muerte era un castigo, de que la muerte, si eres bueno vas al cielo, si eres malo vas al infierno. Pero antes, en la época prehispánica de México, los guerreros cuando morían era para ellos lo mejor que les podría pasar porque estaban ofrendando su vida por una causa. O sea que ellos miraban los de esa etapa, miraban la muerte como algo, como un triunfo, no con el miedo que empezaron a implementar las iglesias o las religiones o las creencias. Pero al principio eran, digamos, los guerreros en México, ellos cuando morían por su pueblo, para ellos era una hazaña morir por ellos, no era como me castigaron, por eso morí. Entonces han manipulado la creencia que se tenía eh, a la que tenemos ahora. Obviamente aquí en Honduras
no se hace, algunas personas hacen altares o en algunos lugares hacen representaciones, pero no se vive tanto como se vive en México. México hay Mm. hasta un pan que se llama pan de muerto, que se come en esa época y lo hacen delicioso de muchos sabores, o sea, hacen muchas cosas. Está la flor, que esta flor, la cempasúchil, tú la ves en toda la Ciudad de México por todas partes y en todos los altares está puesta la flor. Ellos lo celebran muy lindo, inclusive hacen un desfile de Día de Muertos con figuras alegóricas, o sea, todo lo que representa la muerte. En México sí lo viven muy bien, muy alegre. No es tristeza, no es llanto, es felicidad. Nos dice Lourdes que en Guatemala, por ejemplo, las familias van al cementerio a almorzar y que tienen un platillo especial que se llama fiambre, ¿vale? Que es el más simbólico Ah, para, qué ¿vale? Por ejemplo, bonito. que Acá lo que yo sé que hacen, que es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos. Bueno, yo no sé, el primero o el 2, el 1 o el 2, la gente va al cementerio, le lleva flores y algunas personas también acostumbran a sentarse, a comer lo que le gustaba a su pariente que murió. Pero no, yo veo que acá en mi cultura no es tan aceptada la muerte como la aceptan en la cultura mexicana. Allá la viven, allá la disfrutan. Allá tú te moriste y la persona pues lo celebran. yo tengo, Obviamente lloran, les duele, pero no de la forma que lo vemos nosotros. estamos hablando de eso que me estás diciendo. Yo tengo un vídeo en el que hablo del síndrome de aniversario, ¿vale? Ajá. Que es una etiqueta del transgeneracional, ¿no? Y en ese Ajá. vídeo salgo cantando, salgo con la guitarra en el cementerio cantando, porque ese vídeo lo grabé el día que, en un aniversario del fallecimiento de mi padre. Y recuerdo ese día Mira, perfectamente porque estaba en el cementerio, yo llegué al cementerio con mis flores, puse mi guitarra allí y me puse a cantar allí. Además, creo que canto el jinete, es muy de Jorge Negrete. ajá. Eh, y el personal del cementerio, estos que están limpiando el cementerio, Te pasaban por vieron allí y como, estaban mirando diciendo, el loco este, ¿qué estará haciendo allí? Pero los tiene ahí, pues si hacíamos, porque es súper raro hacer ese tipo de cosas sí, como estás comentando, irte a comer, a pasar el día y comer sí, con tus ancestros. sí. No, y acá lo ven, no, acá te ven y también dirían, ese señor está loco, saquen lo que falta de respeto, que está cantando, si acá la gente debe de estar llorando. O Yo sea, son diferentes visiones de la muerte. recuerdo mucho la parte esta de los velatorios, ¿no? La parte esta de que cuando tú vas a un velatorio tienes que tener tu energía, totalmente gestionar la energía, porque ya sabes que cuando vas al velatorio te vas a encontrar a alguna de las personas desgarradas en esa incomprensión, en esa negación, ¿no? Y esa energía, ¿vale? Esa energía te baja mucho la vibración y es cuando te puedes energéticamente notar esa bajada. Entonces, estos días, por favor, Bueno, alegría, recordar a vuestros seres queridos. Tenemos los recursos de la carta, los recursos de la música, las palabras, ¿vale? Sacar y recordar esos buenos momentos, recordar los aprendizajes que la suerte hemos tenido de coincidir en este plano con estas almas, con estos ancestros, estos familiares, lo que hemos y aprendido, ver, lo que nos han dado. así es, y verlos como en realidad eran, amarlos, dejarlos ir con sus virtudes y con sus defectos. No que si era una persona que golpeaba a todos en la casa, es que era bello, era tan bueno, o sea, no recriminar, no decir qué bueno que murió, pero al menos que vaya, que se marche, que se vaya en paz, pero no santificar a la gente, porque eso tampoco les hace bien a ellos, porque ellos mismos saben lo que fueron y eso les impide irse, Tú has creo yo, venido no sé tú qué opinas. tú has venido a vivir una experiencia, ¿vale? Y en esa experiencia has elegido otras almas que hacen de personajes.
¿vale? En el caso, por ejemplo, bueno, pues del que nos abandona, el papá que nos abandona, ¿vale? El papá que nos abandona a mí me está conectando con la herida de abandono. Yo tengo que tener esa comprensión y esa gratitud, porque gracias a que mi papá me abandonó, lo que tú estás diciendo, no es que era un mal papá, es que era, bueno, será como fuera, pero a mí, gracias a que me abandonó, yo he conectado con mi abandono. Y yo puedo trabajar esa herida que yo tengo de abandono, de rechazo, de injusticia, de Sí, desvalorización, ¿vale? Entonces, darle las gracias por esa por la experiencia, ¿vale? En la vida, si fuera de los juicios, ni los así buenos es, son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿vale? Entonces, es el juicio que yo así estoy haciendo es. sobre eso. Hay que soltarlos. Y de soltarlos y aprender de todo en la vida, aprender de todo lo que nos sucede, de todo lo que decidimos vivir y sacar un mejor provecho y hacer y ser mejores personas. Que eso que te pasó te ayude a mejorarte como persona, no a empeorarte, no a llenarte de rencor, de odio, de resentimiento, que te ayude mejor a ser una mejor persona. Muy bien, pues, ¿qué preguntas tenemos por ahí? Vamos a No echar un sé, a vistacito. ver, déjame ver porque algunas se subieron. Ok, ¿cómo se empieza a trabajar en uno para trascender algo heredado? Una vez que uno reconozca cómo lo cortamos. Bien, pues en este caso hablaríamos de trabajar desde el transgeneracional. Lo que hacemos cuando hacemos nuestro árbol, lo que hacemos es damos el primer paso a tomar conciencia, ¿vale? Tomamos conciencia de que no somos nuestros programas, ¿vale? Ujú. Y una vez que tenemos, como yo Ok, siempre digo, no es lo mismo saber que comprender, no es lo mismo saber que tomar conciencia, ¿vale? Saber que soy doble, saber que heredo información, no me vale para nada. Tomar conciencia de ello sí, porque me invita a cambiar, me invita a romper la fidelidad, ¿vale? Me invita a romper ujú. esa fidelidad, esa lealtad que tengo, ¿vale? Hay Sí. que sacar la emoción. Háblales, sí, perdona que te interrumpa, hábleles un poquito de los dobles, solo para que sepan qué es un doble. Porque cuando dicen Vale, doble, muchas personas deben de decir, yo no tengo hermanos gemelos. vale. Bueno, Sí. yo conozco una, y de esto no hace mucho, una que no tenía dobles en su árbol. ¡Ajá! Una que no tenía dobles, ¿vale? Sí, No los encontraba. Cuando hablamos de doble, sí. cuando hablamos de doble de esa persona, de ese ancestro del que yo heredo información, ¿vale? Es decir, yo puedo, mi abuelo era alcohólico, yo soy alcohólico. Heredo información, en este caso, duplico. Hago lo mismo. Soy alcohólico o puedo tener cualquier otra adicción. Heredo información. ¿Vale? Eh, yo repararía si detectara el alcohol. No soporto el alcohol, no, pero resulta que tengo una pareja que bebe. Ahí está. ¿Vale? Esto me lleva siempre a estar en contacto con la historia. Yo ya sé, el conflicto no es el alcohol es el patrón como puede ser una enfermedad, ¿vale? Sí. Es la conexión, ¿vale? La enfermedad nos invita a tomar conciencia, ¿vale? De que según la enfermedad que tenga, cuando hablamos de bioneuroemoción, biodescodificación, biodesprogramación, ¿vale? Es trabajar el síntoma, el origen del síntoma, que puede tener un origen transgeneracional. Entonces, cuando hablamos de doble, hablamos de esa persona que de la que le damos información con esa tendencia de repetir, hacer lo mismo o reparar, hacer lo contrario. ¿Cómo sé si yo soy doble de una persona? Por fechas, ¿vale? Si nazco, por ejemplo, el mismo día que esa persona en diferente año, me está convirtiendo en doble. Si tengo el mismo nombre, si me llamo igual que mi papá, igual que mi abuelo, eso quiere decir que soy doble, ¿vale? Todos por pertenecer a un árbol resonamos con la información. Todos resonamos a través de esos campos morfológicos, de esa información que va de inconsciente a consciente, la energía, la emoción, ¿vale? Quizás estos matices del doble lo que nos permiten es centrar, ¿no? Porque todos heredamos información, pero no todos heredamos la misma,
¿vale? Yo puedo reparar una historia de mi papá y mi hermana puede reparar una historia de mi mamá, o viceversa, o historias diferentes, ¿vale? Pero no tenemos. Entonces, el doble es un, digamos que dentro del árbol es el concepto el más importante porque que nos ayuda a identificar de dónde viene esa información para poder trabajar. Súper, a ver. Acá una persona puso, a ver qué le dice. Somos tan egocentristas que nos gusta pensar que hay algo después de la muerte. Eso, ¿hablamos de creencias? Yo creo que sí Por debe de ejemplo. ser. Es una creencia. Una creencia a que no existe, a que no hay nada, pues. Bueno, Que acá a está, ver, mueres y ahí terminó todo. si a ti eso te hace feliz, si a ti eso no te da miedo, ¿vale? Para muchas personas lo más fácil es que creen que mueren y se acabó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Vale? Yo creo que es una creencia que le está limitando. Creo que es una creencia que es limitante. Ya en casi todas las religiones hablamos de reencarnación, e incluso en la católica, es a partir del tercer concilio, cuando ya la Iglesia decide que eso de reencarnarse no es bueno. Entonces ya empezamos el concepto del cielo, del infierno, ¿vale? Como hablabas antes. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer cada uno. Cada uno tienes que experimentarlo. Y conforme tú vas trabajando, vas preparándote. Realmente nadie sabe qué hay detrás de la muerte. Nadie. ¿Vale? Nadie ha vuelto, ¿no? Para contarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que existe, pues esas comunicaciones, como te digo, esas comunicaciones con desencarnados, que a día de hoy yo no he experimentado la muerte de ese tipo, pero a través del trabajo, de ese acompañamiento, a mí mi experiencia me invita a pensar de que, pues eso, de que soy un alma, que elijo un vehículo que es el cuerpo, que elijo un plano para vivir una experiencia, para vivir un aprendizaje y voy a pasar por X cosas, que voy a tener X relaciones para poder relacionarme, conectar con mi herida y poder trascenderla. Y al Sí, trascenderla, conectar realmente con lo que he venido a hacer aquí. sí, acá hay otra pregunta. ¿Cómo comunicarse en sueños con los antepasados o nuestros seres queridos que han muerto? ¿Cómo podría darse esa comunicación mediante los sueños? Bueno, si es a través de sueños, supongo que, a ver, los sueños no es mi campo, ¿vale? Si es a través de sueños, yo creo que es algo que tiene que venir solo, ¿vale? O te puedes, como decía, yo me puedo programar, igual que me puedo programar para protegerme cuando tenemos ataques psíquicos durante la noche, durante el sueño, que me protejo con mis pues, herramientas muchísimas para protegerme, para prepararme. Eh, bueno, puedo pedir apertura a poder tener comunicación, ¿vale? Yo a través de los sueños con desencarnados me vienen solos. Es decir, normalmente suele ser para dar un mensaje, ¿vale? Para comunicar, yo comunico. Igual que me gusta hacer la diferencia entre qué es un registro acásico y qué es la comunicación. Cuando hablamos de registros acásicos, conectamos con el registro, con el libro de la persona, lo abrimos y bajamos información para darle a la persona. Eso es trabajar con registros. ¿Vale? Cuando trabajamos con desencarnados, hacemos una comunicación. ¿Vale? Hay un mensaje, aunque como decía antes, aunque no Es los veamos, diferente. los escuchamos, nos comunican. Por eso yo los puedo hablar y ellos me pueden hablar. Hay una comunicación. Comunicación. ¿Vale? Acá hay, Esto perdón, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo lograr conectar con el propósito de la vida? Vale, pues mi pregunta es mucho más fácil. ¿Cuál es tu herida? ¿Vale? No te preocupes tanto por el propósito de vida. El propósito de vida viene solo, aparece solo, cuando empiezas a tomar conciencia de tu herida y a trabajar. ¿Vale? Aquí hay dos cosas que impiden conectar con el propósito de vida. El ego y la herida. Conforme yo voy trabajando mi ego y mi herida, los voy reduciendo, ¿vale? Voy conectando con mi esencia, con mi ser. Y eso es lo que ya me conecta a hacer fuera de creencias familiares, de creencias sociales, hacer lo que yo he venido a hacer aquí. Entonces, para las personas que preguntan por su propósito de vida, por favor, ¿qué herida te está limitando de lo que estamos hablando? ¿Vale? ¿Qué herida, abandono, rechazo, desvalorización, traición,
inexistencia, humillación, cuál es la herida que más se repite en tu vida, ¿vale? Y vamos a trabajar de dónde viene. Has conectado con ella en la gestación, en la primera infancia, donde conectamos ahí, ¿vale? Donde me abandona, donde me rechaza, donde grabo un duelo, ¿vale? Lo vamos a encontrar en la gestación, lo vamos a encontrar en el árbol, lo vamos a encontrar muchas veces en vidas pasadas, venimos con esa memoria también de vida pasada. Entonces, ¿cuál es la herida? Y a partir de ahí vamos a trabajar en la herida, vamos a trabajar a liberar emociones, a llevar luz al árbol, al vientre, a la otra vida pasada, para automáticamente vamos conectando con lo que hemos venido a hacer. Y el merecimiento también, creer que mereces. La falta de no merecer, de no creer que mereces, limita mucho también. Te limita para todo, casi. Desvalorización. Si yo no sé lo que valgo, no sé lo que merezco. La desvalorización puede venir de la etapa gestacional. Si no soy deseado, si no soy planificado, si mamá y papá no se ponen de acuerdo para tener un bebé, voy a venir con esa impronta de no ser esperado. Voy a venir con esa impronta de desvalorización, con esa tendencia a cumplir las expectativas de papá, de mamá, de otros, para que me vean, para que me den un lugar. Con esa herida de desvalorización posiblemente vaya solapada la herida de desmerecimiento. Sí. Si yo no sé lo que valgo, no sé lo que merezco. Con lo cual hay que trabajar el desmerecimiento, trabajar la gestación ahí. Súper. Ah, no, este tema es apasionante y larguísimo. Uno podría estar todo el día. Nada, echamos otro, nos queda nada, nos quedan un par de minutitos. Pues nada. Sí que me gustaría recomendar que me preguntáis por películas, por cosas, ¿no? Ahora es la película de Coco, el que no la haya visto, es una película muy de muertos y muy de transgeneracional, muy de árbol familiar. Si veis la película de Coco, vais a comprender muchas de las cosas que hemos hablado aquí, cómo heredamos información, cómo la manifestamos, ¿vale? Cómo damos luz a nuestro árbol. Es una película que yo siempre lo digo. A mí me encanta. Me facilita el trabajo. Sí, a mí me fascina Coco, me encantó, fue mi película preferida, puedo decir. Y lloré, pero me encantó. Es preciosa, es una buena película para ver estos días y nos basta conectar con esas memorias nuestras y vamos a ver a esos familiares. Yo creo que con todo lo que hemos hablado, la gente cuando vaya a poner flores este año lo va a hacer desde otra conciencia. Sí, ojalá. Lo va a hacer ya como sin tanto apego, de dejar ir, de darles luz para darles paz. Así es. Que vayan allí, dejen sus flores y digan gracias. Sí. O me libero y te libero. Será muy bonito. Esa es la palabra, me libero y te libero. Porque muchas veces no nos liberamos y seguimos anclados a sentimientos, a lugares, a personas. Pero sí. No, el tema es extenso. Y contigo pues podría hablar todo el día, toda la noche, porque pues cuando quieran nos hacemos otro, ¿vale? Sí, súper. Pues Carla, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Dejamos el vídeo colgado. A todos, sí. Si surgen más preguntas, pues las podemos ir contestando de ahí también, ¿ok? Está bien, gracias a ti. Gracias a todos los que se conectaron. Besos. Bye. Chao.